¿Es Peacemaker lo mejor que tiene DC? Bueno, pues ¿qué pasa, mis chavales? Estamos viviendo unos momentos muy guapos del mundo de los superhéroes. Cuando todos empezábamos a pensar que este mundillo ya no interesaba debido a la sobresaturación de productos de Marvel, muchos de ellos de muy baja calidad y una dudosa e inestable estructura de DC, con algunos leves trazados de luz con la llegada de The Boys o de Batman con Matt Reeves, llega James Gunn y decide darle un vuelco a la tortilla con su nuevo proyecto de aquí a 10 años como director de DC Studios. Si vienen años venideros, Kevin Feige en Marvel y su famoso postclip, perdón por el copy Street Marvel, Doomsday, Secret World, Daredevil Born Again, Spider-Man Brand New Day, etc. Compiten directamente contra DC para ver quién es el rey de la cultura friki pop, algo que parecía impensable con la inestabilidad de DC, productos muy mal conectados, nadie sentaba en la base de un buen y rico universo, pero desde la llegada de James Gunn y Peter Safran parece que todo va cuesta arriba. James Gunn decidió enterrar todo lo que se había construido con Zack Snyder, y aunque ojo, a mí había algunos productos que me gustaron, como The Flash y el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, había muchas cosas que no tenían ni por dónde cogerlas, como por ejemplo Aves de Presa, Batman contra Superman, o sea, ¿me haces primero El Hombre de Acero y tu segunda película es ponerlo a pelear contra Batman? No sé, hazme primero una película de Batman en solitario, estructura Zack. Luego hay mucha gente que criticó también el código ético de Superman porque él no mata y en la primera película literalmente le parte el cuello a Zod. Mientras DC iba sin rumbo, James Gunn hacía algunas movidas para tratar de rescatar este universo. Hizo una especie de reboot del Escuadrón Suicida, pero la gente no entendió si era una secuela de una desastrosa primera parte, si era una película diferente, encima con unos personajes que no interesaban mucho a primera vista. Ahí se nos presentó sin que ni siquiera él lo supiera la primera pincelada de su nuevo universo, quedado con los personajes de Peacemaker y Rick Flag Jr. Bueno, pues como todos sabréis ya, Peacemaker asesina a Rick. A James Gunn le gustó mucho el papel de Peacemaker interpretado por John Cena, entonces le dieron luz verde para crear una temporada en solitario con él y varios personajes más. Encima lo interconectó con la Liga de la Justicia en una escena post créditos del último capítulo, pero ni eso ni el Black Adam de The Rock consiguieron que el barco de DC saliera a flote. Los directivos de DC no tenían muy claro qué hacer con ese universo y decidieron hacer borrón y cuenta nueva. Confiaron en James Gunn y lo nombraron director de DC Studios durante los próximos 10 años, y desde entonces en un año y medio ha sentado las bases de su nuevo mundo. Había cosas que no quedaban muy claras del todo. ¿Qué pasa con el anterior universo? ¿Va todo fuera? ¿Algunas cosas sí y otras no? Bueno, pues según él sería canon todo lo que a él le saliera de los cojones. En primer lugar, su primer proyecto como director de DC Studios fue hacer un documental sobre el primer Superman en homenaje a Christopher Reeves, algo que se llevó una puntuación excelente. Luego hizo una serie de animación llamada Creature Commandos, que la verdad me sorprendió mucho para bien. Tenía ese toque gamberro que caracteriza a este director, mucho gore, una decente animación y una buena historia con interesantes giros de guión. En esta serie el protagonista será el padre de Rick Flag Jr., conocido como Rick Flag Sr., y es consciente de la muerte de su hijo a manos de Peacemaker. Esta serie es muy interesante porque James Gunn dice que todo lo que pasa en DC será canon, y en Creature Commandos vemos la construcción de este interesante personaje, su personalidad y cuáles son sus motivaciones. Más tarde y este mismo año tuvimos el reinicio de Superman bajo el nombre de Superman Legacy, una película muy buena y original que bebe de varios cómics como por ejemplo Superman Rebirth, Cuatro Estaciones, Por el Mañana, All Star. A pesar del boicot que sufrió en internet por parte de los Snyderbots, la película ha hecho una taquilla de aproximadamente unos 620 millones de dólares. No son datos espectaculares, pero sí esperanzadores. Luego, con la disponibilidad de poder comprarla digitalmente, la gente respondió muy positivamente y en HBO la película lo ha petado. Sentada a la base de su propio universo, DC Studios anuncia la segunda temporada de Peacemaker y tú dices, ¿what? Básicamente el cameo de la Liga de la Justicia de Zack en el último episodio de la primera temporada fue reemplazado con la Justice Gun de la peli de Superman, y así lo reconectó todo. Se la pela, este tío es increíble. Bueno, pues esta temporada hace borrón y cuenta nueva de la primera temporada, aunque salvan a los personajes, pero todo lo que pasó en la primera season queda en un plano muy secundario y deciden contar una historia totalmente nueva. En esta temporada, Rick Flag Sr., miembro de una asociación llamada Argus y que se encarga del tema del control hacia metahumanos, temas alienígenas y ese tipo de cosas, culpa a Peacemaker de ser el responsable de la muerte de su hijo, hechos que, como he dicho antes, transcurren en el reboot de la peli del Escuadrón Suicida, y a partir de ahí intenta acabar con él. De alguna manera, Rick se entera de que dentro de la casa de Christopher Reeves hay
una especie de universo de bolsillo, algo totalmente ilegal y que era del padre Peacemaker, y se las ingenia para detenerlo y llevarlo a la cárcel para más tarde poder asesinarlo. Bueno, pues Economos, un amigo de Peacemaker que está dentro de Argus, y su antiguo ex amor Emilia Harcourt consiguen sacarlo de ahí y bueno, empiezan una serie de cosas que conectan directamente con Superman Legacy. La existencia de la Justice Guns y cómo Peacemaker intenta formar parte de él, el cameo de Lex Luthor en uno de los capítulos, la conexión con el Escuadrón Suicida, Creatures Commandos, hacen que todo en esta temporada tenga un sentido que a primera vista parecía imposible. También quería dar especial mención a Adrian, conocido como el Vigilante. Literalmente me parece uno de los mejores personajes escritos en los últimos 10 años. Así es como se hacen las cosas, James. De momento va todo sobre ruedas. Ahora hablemos un poco de qué me ha parecido a mí la serie. En general me ha gustado bastante, aunque no tanto como pensaba. Amo a casi todos los personajes, su construcción y crecimiento. Esta serie no tiene ningún miedo arriesgando y lo hemos estado viendo constantemente con escenas súper explícitas relacionadas con el sexo, violencia gore, criticando y tocando sin ningún pudor temas muy polémicos que a día de hoy se consideran tabú, un humor excelente. La serie tiene un tono muy diferente a la que tuvo Superman Legacy. Sabe a quién va dirigida y obviamente eso es un público mucho más adulto, pero aquí viene lo malo. Sé que mucha gente no lo va a entender, pero aclaro por activa y por pasiva que voy a dar mi opinión. Opino que Peacemaker temporada 2 está en constante crecimiento desde el capítulo 1, pero no termina de explotar en ningún momento. Es como que todo pasa muy rápido y en algunos momentos incluso lo diría como acelerado de más. Cortan las escenas emotivas de un modo muy drástico. Choca en alguna parte que de repente haya algo muy dramático y que de repente te estampen fuerte con humor. No sé, intenta abarcar varias cosas a la vez, pero todo, como digo, muy rápido, se siente extraño. No sé si está hecho a posta porque James Gunn intenta hacer que el espectador mantenga la atención en todo momento y que no se distraiga. Quizás son las circunstancias que tocan debido a la poca retención que tiene la sociedad por el tema de las redes sociales y el estar acostumbrado a tener estímulos constantes. Los capítulos duran un poco más de media hora y he notado como que el público esperaba algo más. Tanto es así que esperábamos muchísimo del último capítulo y encima había hype. James Gunn dijo que el capítulo 8 había sido lo mejor que había hecho en su carrera y que conectaría directamente con el siguiente proyecto de DC. Bueno, pues en lugar de eso ha decidido hacer un capítulo donde todo acaba bonito y algo de una hora donde la mitad del capítulo no pasa nada y en la otra mitad poco. Quizás fueron mis expectativas, quizás no lo sé. En los comentarios me gustaría saber vuestra opinión acerca de la serie y del capítulo 8. Bueno, ya que pido interacción con vosotros, también me gustaría que dejarais un like y una suscripción si este vídeo os está gustando, así que continuemos. ¿Es Peacemaker la mejor serie de superhéroes? Bueno, pues bajo mi opinión, no. The Boys quizá está a la altura por su tono y acción, pero a mí la que me cautivó sin ninguna duda es Daredevil Born Again. Esa serie de momento para mí se queda en el top 1, pero igualmente todas las que he mencionado merecen ser dignas de ver, aunque ni siquiera te guste el mundo de los superhéroes. Si tuviera que hacer algún ranking de serie del mundo de cómics, se quedaría en primer lugar Daredevil Born Again, El Pingüino del Batman de Matt Reeves y en tercer lugar Peacemaker temporada 2. Y a partir de ahí le seguiría WandaVision, Caballero Luna, etcétera, etcétera. Dicho esto, también me gustaría hablar un poco del futuro de DC con James Gunn. Para el año que viene ya tenemos confirmada la película de terror de Clayface con clasificación R, Supergirl Woman of Tomorrow y la serie de Lanterns. Queda pendiente la confirmación de quién interpretará a Batman en Brave and the Bold, aunque lo único que sabemos es que de momento será dirigida por Andy Muschietti. El futuro de James Gunn y DC Studios parece ser muy prometedor, así que esperemos que no la cague, nada más. Denle a like, suscríbanse y hasta luego.